Entonces, sí, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí esta mañana. Hoy tenemos la séptima lección de nuestro curso, la Iglesia Cristiana, y estamos enfocados en Hechos 16 a 11 a 40. Y y hoy estudiaremos la historia de Hechos 16, donde veremos cómo Dios usó al equipo misionero a obrar fe en los corazones de Lidia, un carcelero y sus familias. Y luego creció una iglesia de creyentes en su comunidad. A pesar de los retos, el evangelio fue predicado y más personas llegaron a la fe. Entonces, esto es el tema de hoy y vamos a iniciar la clase con una oración. Oremos. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque por el poder de tu palabra me hiciste creyente. Te pido que envíes predicadores por todo el mundo para que muchas más personas puedan escuchar al poderoso mensaje de salvación. Y te pido que me ayudes a orar pidiendo apoyo para las personas que predican y enseñan tu palabra. Amén, amén, Amén. 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 Excelente. Entonces, pues bienvenidos a los que están llegando en este momento también. Alex, Jonathan, bienvenido a la lección de hoy. Hola Lucas, hola compañeros. Muy bien. Entonces, tenemos dos objetivos hoy. Vamos a empezar con el estudio de Hechos 16 y luego hablaremos sobre el proyecto final otra vez. Entonces, una pregunta que va a aparecer en el proyecto final. Y pues esto es hablando de Pablo, cómo capacitaba a otras personas y la importancia de capacitar a otras y lo que hacemos en Academia Cristo, um, cómo intenta Academia Cristo a seguir este ejemplo de Pablo. Entonces, aquí puede ver una parte de la pregunta. Creo que en el proyecto final hay tres partes para esta pregunta, para la pregunta 7. Entonces, am, sí, como Pablo capacitaba a otras personas, ¿por qué es tan importante capacitar a otras personas? Y cómo intenta Academia Cristo seguir el ejemplo de Pablo. Entonces, esto es lo que vamos a enfocarnos en la segunda parte de la lección, pero vamos a empezar con el estudio de las 4C, empezando con captar. Entonces, para el captar es un poco diferente hoy. Vamos a, pues, intentar este juego de memorización hoy. Entonces, es algo sencillo y recordamos que el captar es para introducir la gente a la historia del día, principalmente el tema del día, si es posible. Entonces, con este versículo vamos a jugar um, este juego de memorización y cada vez, con cada pantalla, cada diapositiva, voy a quitar algunas palabras y voy a pedir un voluntario para leerlo, am, recordando también las palabras que no están ahí. Entonces, este es el versículo que tenemos. No me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Romanos 1:16. Entonces, hay un voluntario que puede leerlo. He quitado tres palabras en la pantalla ahora. Amén. Adelante. Entonces, juego de memorización, Romanos 1:16. No me arrepiento. Sería la palabra que viene ahí. Avergüenzo. No, no me arrepiento del evangelio, pues es poder de Dios para ¿para qué? Para la salvación de Sí. todos los que creen, Romanos 1:16. O sea que arrepiento, poder y salvación.
Sí, y la primera palabra es avergüenzo. No me avergüenzo, sí, no me Sí, avergüenzo. sí, no No me me avergüenzo. avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Perfecto. Otro Perfecto. voluntario para la próxima diapositiva. Ahora tenemos 7 palabras para recordar. Alguien que puede leer el versículo aquí sin 7 palabras. Carmen, adelante. Eh, para leer Romanos 1:16, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿O sigo con el versículo 17? No, 16 y estamos recordando las palabras que no están en la pantalla. De acuerdo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, Perfecto. al Sí. judío primeramente y también al griego. Perfecto, Carmen. Muy bien. Avergüenza del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Muy bien. Ok. Ok. Otro voluntario. Tenemos 2 más. Este tiene algunas palabras y el último no tiene palabras. Alex, adelante. A ver si puedo. No me avergüenzo del evangelio, que es el poder de... que me Sí, arremo. No me avergüenzo del evangelio, pues es pues es el poder de Dios para para la salvación de todos los que creen. perfecto de todos los que creen. Muy bien. Excelente. Gracias, Alex. Y Al judío primeramente y también al ah, griego. la última diapositiva, entonces, sin nada de ayuda. Alguien que puede recordar todo este versículo. Sergio, adelante. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Muy bien. Excelente. Gracias, Sergio. Entonces, sí. am, pues, y hoy, en la historia de hoy, vamos Pero a hablar. falta, pero falta ahí. Falta el judío primeramente. Sí, Falta pues, el judío sí, primeramente y en este versículo, Ricardo, solo estamos enfocados en la primera parte. y Ah, pero también sí, el sigue griego. hablando de las personas. Am, Sí, pero sí, el ejercicio para todo aquel que en él cree. bien. Pero el versículo completo, ¿no? Porque es 1:16. Me disculpa, pero creo que habría que leerlo completo, digo yo, ¿no? Sí, gracias, Carmen. O Sí, solamente el hasta 16. Bien. Ok. Entonces, sí, con este versículo, pues estamos hablando de este versículo, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Vamos a ver esta salvación, el poder del evangelio en la historia de hoy. Y cuando Pablo está en Filipos, con las personas ahí, con Lidia y con el carcelero también y sus familias y todo. Entonces, Una pregunta con todo respeto. Cuando se sí, habla de Filipo, es la misma carta que él le manda a los filipenses. sí, sí, es la misma Sí, ciudad. filipenses, ok, gracias. Sí, muy bien. Entonces, sí, vamos a empezar con la historia ahora, Hechos 16 11 a 40. Y voy a leer esta historia de la Biblia. Aquí pueden ver dónde están, pues este es
el viaje misionero de Pablo. Pero sí, tiene una conexión, obviamente, porque habla de algunos lugares en los primeros versículos aquí. Ok, empezamos con versículo 11. Nos embarcamos, Lucas, Pablo, Silas, Timoteo, en Troas y fuimos directamente a Samotracia. Al día siguiente proseguimos a Neápolis y de ahí fuimos a Filipos, que es una colonia y la ciudad principal de la provincia de Macedonia. En esa ciudad estuvimos algunos días. Un día de reposo salimos de la ciudad y llegamos al río, donde se hacía la oración. Ahí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres ahí reunidas. Entre las que nos oían estaba una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba a Dios y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia fueron bautizadas, suplicante nos dijo: si ustedes consideran que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense ahí. Y nos sentimos obligados a quedarnos ahí. Pero sucedió que mientras nos dirigíamos al lugar de oración, una joven adivina salió a nuestro encuentro. Por su capacidad de adivinación, ella era para sus amos una fuente de muchas ganancias. La joven venía tras nosotros y a voz en cuello gritaba: estos hombres son siervos de Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Esto lo repitió durante muchos días, pero Pablo se lo molestó mucho y finalmente se dio vuelta y le dijo a ese espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y al instante el espíritu la abandonó. Pero al ver sus amos que iban a perder sus ganancias, aprehendieron a Pablo y a Silas y los presentaron ante las autoridades en la plaza pública. Ahí, ante los magistrados, dijeron: estos judíos andan alborotando a nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros, como romanos, no podemos aceptar ni practicar. La gente se agolpó contra ellos. Los magistrados les rasgaron las ropas y ordenaron que se les azotara con varas. Después de darles muchos azotes, los arrojaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente vigilados. Al recibir esta orden, el carcelero los metió hasta el último calabozo y les sujetó los pies en el cepo. A la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios mientras los presos los escuchaban. De pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los presos habían huido. Pero con fuerte voz, Pablo le dijo: no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz y, temblando de miedo, corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Y les hablaron de la palabra del Señor y a él y a toda su familia.
A esas horas de la noche el carcelero los tomó y les lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. Después los llevó a su casa y les sirvió de comer. Y él y toda su casa alegraron mucho de haber creído en Dios. Al día siguiente, los magistrados enviaron unos alguaciles a decirle, suelta a esos hombres. El carcelero le dijo a Pablo, los magistrados mandan a decir que los deje libres, así que salgan y váyanse tranquilos. Pero Pablo dijo, después de que nos azotaron públicamente, nos echaron en la cárcel sin una sentencia judicial. Ahora nos van a liberar en secreto. De ninguna manera. Nosotros somos ciudadanos romanos. Que vengan ellos mismos a sacarnos. Los alguaciles fueron a decir a los magistrados lo que Pablo había dicho, y estos se asustaron al enterarse de que eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y con ruegos les pidieron que salieran y se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, se dirigieron a la casa de Lidia y luego de ver a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces, esta es la palabra de Dios, la historia de hoy. Ahora vamos a hablar de las preguntas de considerar, empezando con los personajes que tenemos en esta historia. Entonces, sí, ¿quiénes son los personajes que tenemos en esta historia? Adelante, Ángel. Como personajes tengo yo a Pablo, familia, muchacha, hombres, Dios Altísimo, los amos, Silas, magistrados, autoridades, judíos, carcelero, personas, apóstoles. Bien, sí, es una buena lista de personas en esta historia. Muy bien, Ángel, excelente. Y para continuar, entonces, los objetos que tenemos en la historia, ¿cuáles son? Hay algunos importantes que ayudarnos en comprender esta historia bien. Luis. Buenos días, que Dios nos bendiga a todos. Y sería, los que yo tengo son corazón, casa, prisión, cárcel, ropas, vara, calabozo, pies, cepo, cimiento, puertas, cadenas, espada, luz y mesa. Puede haber más, pero estos son los principales que yo saqué. Sí, no, excelente, excelente, Luis. Muy bien. Muy bien. Y bueno, entonces continuamos con dónde ocurrió la historia. ¿Dónde estamos en esta historia? Carmen, estaba abierto el micrófono, pero ahora no. Ay, Dios. Sí, no, ahora no. En Filipos, fundamentalmente. En Filipos, sí, principalmente, sí. Pues, y también es importante recordar que alguna parte de la historia pasó fuera de la ciudad, cerca al río, ¿cierto? Amén. Porque, pues, no había sinagoga en esta ciudad, porque no habían líderes, ah, la cantidad de líderes para tener una sinagoga. Entonces, no recuerdo exactamente, creo que necesitaban 10 líderes judíos
para empezar una sinagoga en una ciudad, entonces no hay en Filipos y por eso tienen una lugar de oración fuera de la ciudad, Lidia y otros. Luis, ¿un comentario o hasta la Ah, próxima pregunta? no, un comentario. O sea, usted mencionó ahí que no había una, ¿cómo se llama? Una ¿Sinagoga? sinagoga. Ajá, Sinagoga, eh, sinagoga. ajá, es porque todavía recién estaba comenzando a predicarse el evangelio ahí. Ujú. O sea, esto puede Pues ser una parte, ¿por qué no había? sí. Ese es el comentario. Sí, y no habían muchos judíos que han mudarse allá desde Jerusalén y Israel, entonces sí. Y típicamente las sinagogas fueron, pues sí, este lugar para los judíos que creyeron en el Antiguo Testamento, pero sí, Pablo estaba llegando para mostrarles a Jesús también. Y tengo una curiosidad, ¿cómo serán las sinagogas por adentro? ¿Por la qué? Adentro, ¿cómo serán las sinagogas? Um, sí, creo que solamente es un lugar básicamente de estudio. Entonces, en Filipos no había, entonces, pero sí, estoy recordando una foto que vi una vez que solamente es algo rectangular y una sola sala para enseñar a leer la palabra. Entonces, esto es básicamente todo. Un rectangular con un techo para enseñar la palabra. Es que sabe por qué tengo curiosidad, como yo vivía en Estados Unidos y trabajaba por la zona de los judíos y había casi a cada 3, 4 cuadras sinagogas. Y nosotros como trabajábamos por ahí, veíamos que entramos, decíamos, ¿cómo será adentro? O sea, esa curiosidad. Ajá, solo por eso era mi comentario. Sí. No, bueno, sí, no estoy seguro. Según la foto que vi sobre como um, la base de una de estas sinagogas que todavía está ahí, no recuerdo la ciudad, pero sí, fue un rectangular con techo y nada más. Algo muy sencillo, un lugar para enseñar la palabra. Um, ok, Ángel, un comentario más. Sí, esto de la sinagoga no tiene nada que ver con las catatumbas, donde Um, utilizaban esconderse y ahí se predicaba también la palabra de Dios. Sí, no recuerdo. Lo siento, Ángel. No estoy seguro. Ok. ¿Cuándo ocurrió la historia? Entonces, estamos durante el segundo viaje misionero de Pablo. Am, Más o menos estamos por el año 50 después de Cristo. ¿Y cuál es el problema que encontramos en la historia? Luis, La pregunta es, ¿cuál es el problema que pasó sí, ahí o en la actualidad? en la historia. En la historia es porque estaban llevando, o sea, ¿cómo se diría? Una religión desconocida. Ok, sí, hay mucha gente que están, sí, adorando, sí, dioses falsos ujú, Ajá, en la ciudad. porque, o sea, eso no está en la palabra. Yo tengo conocimiento, o sea, porque hemos estudiado un poco, pero eso, ojo, le digo, no está en la palabra, porque dice que supuestamente en el exterior de la ciudad se hallaba una prohibición en contra de traer una religión desconocida. O sea, dice que había un letrero ahí en el arco donde se reunían a orar. Ya.
Entonces, eso, ojo, eso no está en la palabra, sino Sí, sí, no está está en esta estudiando, historia, pero sí, ajá. es una parte del contexto. Ujú. Ah, ese sería mi comentario. Bueno, gracias, Luis. Wilmer, Profesor, buen día. Mis hermanos, buenos días. buen día. Sí, también pienso que el principal problema ahí tácito era la persecución que tenían los pastores por los apóstoles por predicar un nuevo, digamos, para todos era como un nuevo evangelio, Ujú. un nuevo Mesías, sí, el Mesías para ellos era algo novedoso y esta era la causa principal de la persecución. Pienso que era la persecución. Ok, sí, sí, es el problema que tenemos, uno de los problemas que tenemos. Jonathan, Pero, profe, de ahí hay algunos problemas que hay. Usted va analizando la historia, va viendo que hay diferentes problemas. sí, Pero yo creo que ese era el principal de todos. sí, gracias. Disculpe por interrumpir. No, gracias. Ok, Jonathan, adelante. Sí, Luca, buen día. Buen día. Eh, Bueno, el problema que yo veo acá en la historia de Hechos 16, porque cuando leemos los capítulos que están adelante, vemos que hay varios otros problemas, pero justamente el 16 es que Pablo llega a Filipo a predicar la palabra de Dios y se encuentra con esta mujer que tenía espíritu de adivinación. Y bueno, resulta que Pablo le termina expulsando de alguna manera ese espíritu, que de alguna manera esta chica traía ganancias a ciertas personas de esa región. Entonces, al no tener mal espíritu de adivinación, estas personas empezaron a tener pérdida en su ganancia. Entonces, lo vieron como una amenaza a Pablo y entonces ahí volvieron a alborotar a la, a la muchedumbre y entonces ahí fue cuando lo agarraron, lo llevaron preso. Sí, Ese sería el problema, básicamente. sí, empezó esta persecución. Pablo estaba ayudando a esta muchacha, pero sí, los amos estaban más preocupados en su negocio que en el bienestar de esta muchacha. Sí. Perdón, disculpa. Sí. Después, más adelante hay no me acuerdo si en el 17 o 18, 19, ya me perdí, pues los leí. Eh, Hay otro caso parecido cuando también lo de la región de, eh, de Corinto, me parece que está la diosa Diana, ¿puede ser? Sí. Bueno, que también ellos se dedicaban a construir pequeños dioses y como Pablo estaba predicando que el Dios no habita en un templo o ni es hecho con hombre de mano. Entonces, esto también dijeron, este nos está arruinando el negocio. Entonces, se estaban fijando en las pérdidas económicas que ellos iban a tener porque iban a dejar la gente iba a dejar de consumir todas esas cosas porque estaba creyendo en el Dios único y verdadero. Lo Ujú, mismo le pasó a esta persona con la chica que la explotaban de alguna manera para tener ganancia propia. ujú. Sí. Gracias, Jonathan. Ángel, algo más. Sí, yendo por esa misma línea, vemos que, que Pablo y Silas fueron pies de tropiezo en los romanos y notamos la influencia de Satanás en utilizar a los líderes de esa comunidad, los cuales siempre manifestaban a las autoridades que están yéndose Pablo y Silas contra la ley romana, que eso no les convenía, entonces no podían abrazar esta nueva ley que era la salvación porque la ganancia económica no estaba ya de acuerdo con ellos. En ese sentido vemos la influencia de Satanás en esta gente. Gracias. Gracias, Ángel. Muy bien. Y el último comentario aquí de Alex. Adelante, Alex. Pues mi comentario, como que ya todos lo, lo comentaron.
So, nada más respaldaría todo lo que se acaba de mencionar. Ok, bueno. Bueno, Alex, excelente. Gracias por los comentarios. Entonces, ahora continuamos con las soluciones, y se resuelve el problema o no. Luis, adelante. Yo digo que sí se resuelve el problema. ¿Por qué? Porque según vemos la historia, ahí Dios usó tres tipos de personas para que crean. Ujú, Fue la una, porque ese era el principal problema, que la gente estaba oyendo un evangelio distinto. Se podría decir una religión distinta, pero Dios utiliza ahí, mire, a la Lidia, que era comerciante, al comerciante influyente también, que era también a la muchacha endemoniada y al carcelero. O sea, son tres casos distintos que creen y se convierten en el Señor. Entonces ahí yo veo que sí se soluciona el problema, ujú. porque todo estas tres tipos de personas creen en lo que estaba Pablo dando a conocer el nuevo evangelio. Sí, no, Entonces, bueno, ese sería, sí, ajá, para que los hermanos, si desean aportar, pues puedan aportar algo más. gracias, Luis. Bien. Wilmer, adelante. Profesor, yo pienso que para el carcelero, un problema para él fue resuelto porque él vio, como decimos acá, la vio gris, y un problema muy tremendo frente a la situación que se le iba a presentar y por la fe de los apóstoles, pues pudo tener una solución, y para el evangelio, pues casi una conversión para él mismo, ¿no? De creer en el evangelio. Para los apóstoles también se les solucionó el problema de persecución un poco más adelante. Ujú. Sí, sí, este problema en la cárcel y sí, Pablo y Silas no se fueron, de la cárcel y, y sí, llegaron el evangelio al carcelero y su familia. Sí, es una solución increíble para él. Jonathan, adelante. Lucas, bueno, vos sabés que me encanta esto porque me gusta cómo Pablo eh, no sé cómo expresarlo, como somos diferentes países, si seríamos acá de Argentina, digo, cómo Pablo la chapea, ¿viste? No sé cómo, eh, bueno, vulgarmente fue eso, pero bueno, digo, el problema se soluciona. A ver, después de que fueron presos, hubo Ujú, una intervención muy grande de parte del Señor, ¿viste? mm, Estaba en la cárcel cantando himno a gran voz y de repente eh, vino un estruendo, ¿no? Y Dios los liberó de la cárcel. Ahí podemos decir que tenemos la mayor parte del problema resuelto. A consecuencia de eso, el carcelero y toda su familia creyeron en el Señor. Y después otra cosa que me gustó, que al darle la libertad, bueno, váyanse a su casa, ya está. Y Pablo dijo, no, decirle al magistrado que venga a dar la cara. ¿Viste? ¿Cómo después de habernos echado a la cárcel y azotado siendo ciudadanos romanos? Entonces, ahí como que los magistrados se asustaron de Pablo, ¿viste? sí, Y bueno, y ahí fueron como rogándole y lo sacaron medio a escondido, digamos, ¿no? Pero bueno, el problema se resuelve porque hubo una intervención muy grande de parte del Señor ahí, ¿viste? Y bueno, después, más adelante también tuvo ahí en Jerusalén, cuando ya al último, creo que en el 22 cuando lo llevan de nuevo preso, le dice, mirá, ¿cómo este tiene ciudad? Ah, le dice uno de los principales, a mí la ciudadanía me costó mucha plata. Y Pablo le dice, pero yo la tengo de nacimiento.
Me encanta, ¿viste? Porque le cierra la boca. Sí. Pero bueno, me fui un poquito de tema, pero digo, ahí está la No, solución. sí, ahí está la solución. Sí, no, gracias por el comentario, Jonathan. Muy bien. Excelente. Sí, entonces, pues esto es todo para las preguntas de considerar. Hemos hablado de más de la historia para entender mejor esta historia y ahora continuamos con la aplicación en las preguntas de consolidar. Entonces, empezamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Aunque Pablo y Silas fueron perseguidos por predicar el Evangelio, Dios usó esa experiencia y su testimonio para llevar a Lidia, el carcelero, y sus familias a la fe en Jesucristo. Am, entonces, sí, es increíble lo que pasó en la historia y cómo Dios usó esa experiencia de ser perseguidos en esta ciudad para compartir su palabra con más y más personas. Muy bien, vamos a ir a la siguiente pregunta de qué pecado veo en esta historia. Y con esta pregunta, ah, sí, puedo, puedo tener algunos comentarios hablando del pecado que podemos ver en la historia. Wilmer, adelante. Sí, pastor, no sé de pronto Tácito ahí en la historia, pero que ha ocurrido en mi vida es Ujú, en muchas ocasiones cuando adoramos a Dios, alabamos, no lo hacemos con tanta fe y con tanta vehemencia y vemos la importancia, porque ellos en una situación tremenda estaban adorando a Dios y descendió el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros en diferentes lugares adoramos a Dios, pero no lo hacemos de pronto con tanta entrega al Señor. Y pienso que ese es un punto importante en la que en mi parte he fallado. ujú. Gracias, Wilmer, por este comentario de su vida. Excelente. Muy bien. Ok, ¿algo más? ¿El pecado que podemos ver en la historia o algo para confesar de nuestras vidas? Ricardo y después Luis. Sí, a nosotros nos falta poder y confianza para transmitir la palabra de Dios, fundamentalmente. Eso es lo que necesitamos, que el Señor nos dé ese poder y tener nosotros la confianza para transmitir su palabra. Amén. Ujú. Ok, bueno, excelente. Luis. Bueno, bueno, según vemos ahí en la historia también y en mi vida personal también sería que a veces yo lo confieso que he dudado en los milagros de Dios, de Jesucristo, de Dios a través de Jesucristo. Entonces, eso también, o sea, pero con el paso del tiempo, entonces y uno ha ido confiando, yo mismo pues he ido confiando que Dios es real y hace milagros. Y como usted sabe, profe, yo comparto el Evangelio y este próximo mensaje que voy a hacer es asimismo los milagros testifican. Entonces, eso me ha dado más confianza para creer en los milagros que Dios nos puede traer a todos. Ujú. Ese sería el comentario. Gracias, Luis. Bueno, adelante, Alex, y después Ángel. Sí, bueno, el pecado mayor que veo en el texto es cómo Pablo y Silas fueron golpeados y imprisionados por causa de que estaban compartiendo la palabra de Dios. Entonces, a rechazo de la palabra, el hombre llega a hacer injusticias a uno Ujú, y esto es lo que, o sea, claramente nos enseña de que en cualquier grado de severidad en nuestras vidas podemos sufrir injusticias, pero la palabra de Dios nos hace entender que si es un sufrimiento para el evangelio que nos pasa injustamente, que bueno, es algo que
debemos de alegrarnos. Porque como dice la palabra, el que sufre justamente, pues qué ganancia hay. Pero así como Pablo y Silas aquí no estaban haciendo nada que hiciera el gobierno hacer ese tipo de castigo, obviamente fue ah, un sufrimiento injusto que pasaron por causa del rechazo a la palabra. Sí, perfecto. Buen comentario ahí. Ángel, adelante. Yo veo como pecado en esta historia el espíritu de adivinación de la muchacha. No Ujú. sé si tendrá esto relación con Primera de Samuel 9:9, cuando habla de los profetas, son una especie de adivinos. Entonces, parece que el pueblo también ahí enmarca en la idolatría, en dar primacía al hombre, más no a Dios. En ese sentido, establezco yo este pecado. Sí, y su familia bien enfocado en sus ganancias, en el dinero, en vez de su bienestar o en vez de en Dios, el verdadero Dios. Sí, sí, claro que sí. Gracias, Ángel. Y Jonathan, un comentario más. Bueno, yo veo ahí, justamente veo el pecado, lo veo justamente ahí en la chica que tiene el espíritu de adivinación. ¿Por qué? Porque, a ver, como para entrar para dar un ejemplo solamente, cuando Jesús le pregunta a su discípulo, quién soy yo? Bueno, ahí le dan los ejemplos, uno dice que sos Juan Bautista, otro Elías, y después le pregunta, ¿quién dicen ustedes quién soy yo? Y Pedro le responde, tú eres el hijo del Dios, tú eres el hijo de Dios. Y Jesús le dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En este sentido, con la mujer de púrpura, de alguna manera estaba diciendo una verdad, pero el que la revelación que tenía no era de parte de Dios, sino era de parte de un demonio, por así decirlo, o un espíritu que no tiene nada que ver con el Señor, ¿viste? Y por eso no fue aprobado por Pablo y por eso se molestó y por eso lo reprendió, porque no tiene nada que ver, la luz y la tiniebla no son compatibles. Por eso creo que veo ahí un pecado que, viste, Dios no necesita ser exaltado por el demonio Ujú. o por un espíritu que no pertenece a Dios, viste que luz y tiniebla son dos cosas diferentes. Dios es tres veces santo y no hay pecado en él, ¿viste? Creo que por ahí un poco ahí, no sé si se entiende bien lo que quiero expresar. Gracias, Jonathan. Pero Ya, eso. sí, hablando de esta muchacha, y sí, el espíritu dentro de ella, este demonio, entonces, sí, muy bien. Y sí, pues solo para aclarar también, hablando am, de la mujer de púrpura, o que tiene las telas de púrpura, esta es Lidia, que está fuera de la ciudad, no es la muchacha, pero sí, am, esta muchacha y am, obviamente no tenía Dios, no tenía fe, por eso había un espíritu que está, un demonio, malo espíritu dentro de ella. Bien, ok, ahora el amor de Dios. ¿Dónde vemos el amor de Dios? ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Luis, adelante. Yo veo el amor de Dios en las tres personas, como le dije, ejemplo, en la Lidia, que era comerciante, creyó, la muchacha del espíritu que fue sacado del demonio, era demonio de adivinación, y en el carcelero. ¿Y sabe por qué? Porque en ese día, cuando Pablo estaba dando a conocer el evangelio, esto impactó a todos los estratos sociales, como hoy pasa. Entonces ahí yo veo en esos tres casos veo el amor de Dios. Bueno, gracias, Luis. Wilmer.
Profesor, yo veo el amor de Dios en el relato, pues siempre me ha impactado cuando los apóstoles están orando y cantando y sobrevino el Espíritu Santo, el poder de Dios y les mostró a ellos su poder. Creo que es algo conmovedor. Sí. Sí, Dios está con ellos. Obviamente, tienen este gozo en vez de la persecución, porque Dios ha dado esta confianza a ellos. Ellos tienen esta confianza en la salvación que tienen y sí, pueden cantar himnos en esta situación que parece tan mala para ellos. Ángel, adelante. Veo el amor de Dios en el versículo 15, cuando dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Vemos aquí el amor de Dios que se derramó por intermedio de los apóstoles, y ella entiende este mensaje, transforma su corazón y acepta esta, esta gracia del Señor, demostrando y entendiendo que ella lo recibe es directamente del Señor. El Señor es amor y entendió esa parte, pienso yo así. Sí, Dios usó Lidia para apoyar a Pablo y Silas para un lugar para hospedarse este día. Y pues sí, esto es lo que pasó durante todos los viajes misioneros, ¿cierto? Creyentes que estaban ayudando a los misioneros con comida, con ah, hospedaje y todo. Sergio, adelante. Sí, Luca, el versículo 30, la pregunta que él hace, el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Me quedo con la primera parte, ¿qué debo hacer? Definitivamente el amor de Dios se derrama mucho en la experiencia personal de cada quien, cuando hemos estado bajo prueba, bajo aflicción, cuando hemos fallado inclusive. Qué hermoso es el amor de Dios que cuando le preguntamos, Señor, ¿y ahora qué hago? Y el Señor siempre tiene la solución, nos perdona, nos restaura, nos levanta, nos da rumbo nuevo, ¿sí? Y todo ese día, el carcelero, después de un momento de aflicción y de angustia por lo que estaba sucediendo, encontró la paz de Dios, él y su familia. Esa pregunta, sin duda, es nuestra cada día. ¿Qué debo hacer, Señor? Es la misma que hizo Pablo. ¿Qué quieres que haga? Sí, cuando nosotros hacemos esa pregunta, Dios tiene la respuesta siempre. Gracias, pastor. Sí, gracias, Sergio. Y qué bueno también, vemos el amor de Dios en que la respuesta es, pues cuando estamos hablando, es la salvación por fe, no, no es por obras, no se trata de hacer. Entonces, esto es el amor de Dios también, que no tenemos que hacer ganar nuestra propia salvación. Jesús ya hizo todo. Y sí, qué increíble. Gracias por el comentario, Sergio, sobre esta pregunta del carcelero, porque sí, ahí vemos el amor de Dios. Jonathan. Lucas, bueno, digo amén a todo lo que he compartido y a lo que compartieron los hermanos. Hay varias porciones que hablan del amor de Dios. También me gusta cuando el Señor abre el corazón para recibir la palabra. Creo que Dios produce en nosotros ese crecimiento, esa convicción de pecado, nos trae la verdad. Y eso es lo que nos da la transformación a nuestra vida. Si no lo hace Dios, no lo puede hacer otro. Después, para no decir lo mismo, quiero compartir que veo el amor de Dios en el sentido de que Dios nos da una familia. ¿Viste? Dejamos de ser independientes, dejamos de ser autosuficientes
Y Dios no, de ser individuales nos hace ser de tener una misma mente, ¿viste? De tener un mismo corazón, de tener mente de comunidad, porque antes éramos individualistas, ¿viste? Pero ahora Dios nos pone dentro de la familia de Dios. Pensaba en este grupo de personas que se iban convirtiendo. Lidia, su familia, posaron en su casa. Después Pablo tuvo todo el percance de que fue preso, azotado, pero cuando salieron de la cárcel tenían donde reposar, tenían donde dormir, como compartían antes, donde compartir, donde recibir una consolación, un abrazo. Y creo que es un regalo hermoso que Dios nos da, que cuando creemos en Cristo, también pasamos a ser parte de su cuerpo, parte de su familia. Nos regala hermanos, nos regala familia, nos regala una madre, nos regala un padre, nos regala un hermano. Y bueno, ahí es donde somos edificados, donde somos consolados, donde somos escuchados, donde abrimos nuestro corazón, donde nuestra vida es tratada, donde nuestra vida es corregida, bueno, etcétera. Pero bueno, veo el amor de Dios también en ese sentido, de que Dios nos pone en su familia, nos hace parte de su pueblo y ya se terminó, pues, pone el fin de la soledad. ¿Viste? El que está en Cristo no puede decir que está solo. Amén. Gracias, Jonathan. Un comentario más, entonces, de Ricardo. Ricardo está en mudo. Sí. Ya. Sin apartarme de lo que están señalando, el versículo 31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Pero yo observo en la cotidianidad familias disfuncionales, donde hay unos que creen y otros no creen. Y exactamente lo que dice Juan 3:16, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Sí? Entonces, si en una familia hay disfuncionalidad, aquellos que no creen está como que en contradicción con lo que dice ese versículo 31. ¿Qué me dice al respecto, mi apreciado pastor? Sí, pues, la fe es de cada persona, entonces mi fe no puede salvar a mi familia. Pero sí, si tengo fe, voy a compartir la palabra con mi familia, ¿cierto? Entonces, en todas partes de la escritura, habla de esto, que la fe es individual. Una persona no puede creer por otra persona. Pero sí, en este sentido, una persona que cree en el Señor va a compartir la palabra con su familia. Y sí, en este caso, fueron bautizados. Entonces, sí, esto es, podemos ver los frutos de fe, cuando una persona está creyendo, quiere compartir este mensaje con los demás. Gracias. Muy bien. Ok. Para terminar este estudio, entonces, ¿qué pediré que Dios sobre mí para poner en práctica su palabra? Voy a contestar esta pregunta porque sí, estamos llegando a la hora. Entonces, voy a compartir algunos comentarios con ustedes sobre esta pregunta. Si ustedes tienen algo más para compartir, pueden comentar en el chat también. Um, pero sí, ¿qué pediré que Dios sobre mí para poner en práctica su palabra? Pues puedo pedir en oración a Dios que nos dé la certeza de que la palabra es poderosa y por lo tanto puede llevar milagrosamente a las personas al arrepentimiento y a la fe, como en el caso de la historia. Es un milagro hablando de especialmente esta situación con el carcelero. Y sí, cómo llegó a la fe. También que puedo orar que Dios nos haga valientes para proclamar su palabra poderosa, aún a aquellos que se oponen a ella.
como Pablo y Silas en esta historia. Seguimos su ejemplo. Y que compartamos el evangelio que estamos aprendiendo con nuestros familiares, así como lo hicieron Lidia y el carcelero, están compartiendo la palabra con los demás y que demos testimonio con nuestras vidas. Pablo y Silas están contando himnos en la cárcel. Entonces, que tenemos esta misma confianza, que demos testimonio con nuestras vidas. Muy bien. Y Luis, un comentario hablando de la predicación ahí del Evangelio va a impactar a todo tipo de personas, como pasó el día que Pablo lo hizo. Bien. Muy bien. Entonces, gracias por su participación en este estudio de las 4C, hablando de esta historia de Hechos 16. Ahora continuamos con las preguntas del proyecto final. Vamos a explicar cómo Pablo capacitaba a otras personas y la importancia de hacerlo. Entonces, voy a comentar un poco sobre estas preguntas y luego, si hay comentarios después, podemos comentar un poco más antes de cerrar la lección de hoy. Entonces, pregunta 7 tiene 3 partes, A, B y C. Entonces, para empezar, explique cómo Pablo capacitaba a otras personas. Y en tu respuesta, nombre a por lo menos 4 personas con quien Pablo trabajaba. No sé si voy a incluir la segunda parte en el proyecto final, pero por lo menos la primera parte, tal vez la segunda parte aquí, explique cómo Pablo capacitaba a otras personas. Entonces, aquí tenemos esta pregunta. ¿Cómo capacitaba Pablo a otras personas? Y para comentar un poco de esta pregunta, pues Pablo buscó edificar sobre el mensaje básico del Evangelio, Cristo crucificado, Cristo resucitado y la salvación por fe. Esto fue el mensaje principal, ¿cierto? De la iglesia del primer siglo, Cristo crucificado, Cristo resucitado y la salvación por fe. Y Pablo buscó edificar sobre este mensaje básico. Aun cuando no puedo pasar tanto tiempo en un lugar, no pudo pasar tanto tiempo en un lugar, Pablo enseñó lo más posible. Entonces, sí, esto es una parte de cómo capacitaba a otras personas. También Pablo volvió a visitar personalmente a las iglesias que él fundó de manera de fortalecer a los creyentes en su fe. Entonces, estaba enseñando a los otros el mensaje básico, Cristo crucificado, resucitado y salvación por fe. También visitó nuevamente a estas iglesias que él fundó para fortalecerles en su fe. Y también él utilizó a compañeros de trabajo en la tarea de visitar a las iglesias. Casi siempre viajaba y trabajaba en equipo. Entonces, pues no estaba haciendo todo por sí mismo. Entonces, con esto, obviamente, hay capacitación para otras personas porque ellos pueden hacerlo también. No solo es Pablo, hay otros que están compartiendo la palabra, hay otros que están visitando estas iglesias y ayudándoles en crecer en su fe, en fortalecer su fe y todo. Entonces, trabajando en equipo también es una manera de fortalecerles, capacitarles en la palabra. Um, pues sí, en la historia de hoy, en Hechos 16, sabemos que estaba trabajando con Lucas, Silas, Timoteo. En otras historias, podemos ver Pablo viajando con Bernabé, Juan Marcos. Entonces sí, estaba trabajando en equipo con otras personas. Esto es otra manera de capacitarles, porque sí, ellos tienen la experiencia y sí, pueden trabajar en equipo con Pablo. Para mencionar un poco de Timoteo, solo para a ver
ver una persona que Pablo estaba capacitando también, un ejemplo específico. Pues Timoteo tenía una mamá y abuela que eran creyentes sinceras y él había conocido las escrituras desde su niñez. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de él, así que Pablo decidió llevárselo en su viaje. Imaginamos cómo Timoteo aprendió de Pablo. Pablo envió a Timoteo a lugares para confirmar y exhortar a los creyentes en su fe. Entonces estaba trabajando en equipo con Timoteo. Y Timoteo llegó a servir como líder en la iglesia cristiana y Pablo escribió 2 cartas inspiradas a Timoteo y a nosotros para animarle en el ministerio. Entonces, sí, podemos ver la capacitación también en sus cartas, en este caso a Timoteo. Entonces, pues también para comentar un poquito más de cómo Pablo capacitaba a otras personas, pues a través de sus cartas, Pablo nutrió a las congregaciones que él fundó. También podríamos decir la capacitación, Pablo estableció iglesias indígenas. Y como este término, iglesia indígena es una iglesia que es capaz de sostenerse por su propio pie. Entonces, él no estaba en cada lugar como el único líder en esta ciudad o en esta iglesia, estaba capacitando a otras personas y estableció iglesias que no dependen en él, um, que tenían sus propios líderes para ayudar en compartir el evangelio. Y también Pablo capacitó a aquellos que él había evangelizado y que había establecido como iglesias indígenas. Am, entonces, sí, esto es lo que tenemos sobre la primera pregunta. Hay varias cosas que ustedes pueden compartir sobre esta pregunta. Am, Tenemos el ejemplo de Timoteo como un ejemplo de una persona que Pablo capacitó, pero también estaba compartiendo este mensaje sencillo: Cristo crucificado, resucitado, salvación por fe. Volvió a visitar personalmente estas iglesias, utilizó compañeros en su trabajo, también enviaron cartas para ayudar a estas iglesias, estableció iglesias indígenas que no dependen de él o otras cosas, iglesias que eran capaces de sostenerse por su propio pie. Entonces, sí, esto es lo que Pablo hizo. Ya estamos a la hora, entonces estoy pensando en continuar sin muchos comentarios o preguntas, pero si ustedes tienen algo para comentar en este momento, si bien pueden, y si no, también pueden comentar después enviándome un mensaje o algo. Jonathan, ¿algo para comentar en este momento? Está en mudo el micrófono, Jonathan. Sí, sí, un poquito respondiendo la preguntita, cómo Pablo capacitaba a otras personas. Bueno, fue fundamental, digamos, eh, la tarea que Pablo hizo, ¿no? En plantar ancianos, en capacitar, en poner a funcionar también a los obreros. También pienso que es una tarea que solo no podemos hacer, ¿viste? Y imaginemos si la obra dependiera de una persona, estaríamos al horno, por así decirlo, ¿viste? Ujú, Porque somos tan frágiles, tan muchas veces erramos, y el trabajar en equipo, el trabajar con compañeros, eh, ¿viste? Se halla la sabiduría, ¿viste? En la multitud de consejeros se halla la sabiduría. ujú. Así que bueno, eso un poquito. No depende de uno, sino
del trabajo en equipo. Y ni hablemos que Dios está en el medio de todo esto. Sí. No, bueno, Jonathan, sí, y esto es exactamente lo que voy a comentar ahora, la importancia, ¿cierto?, de capacitar a otras personas, de trabajar en equipo con otras personas. Entonces, esto es la parte B y C de esta pregunta del proyecto final. Ángel, un comentario antes de ir a esta parte. Pastor, solamente cuando hablamos de capacitar a las personas, no estamos en contra de Jeremías 31-34, cuando la Biblia dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿No estaría en contra de esto? ¿Cuál es el versículo otra vez? Jeremías. Jeremías 31-34. Perfecto. Yo puedo regresar para estudiar el contexto de este versículo y para ayudarle con una respuesta, porque en este momento no recuerdo este contexto. Pero gracias por la pregunta y yo puedo regresar pues a estudiar este versículo un poco más, incluyendo el contexto para darle una respuesta mejor. Y Alex, y después continuamos con la última parte. Quería, quería dirigir un poco de la palabra. Quería dirigir un poco de palabra a la pregunta que acaba de hacer Ángel. No sé si el contexto, hermano Luke, sea de que como Jeremías es profecía, está profetizando la promesa de Dios a todas las naciones. Antes Israel era el único que tenía la palabra revelada de Dios. Ujú, Entonces nada más Dios estaba eh, preservando la tradición y su palabra en ellos. Y ahora podemos ver en Cristo que el Evangelio ha sido esparcido a todo el mundo. Entonces, en ese contexto, como profecía, no sería, no sería que está hablando de que ahora ya, o sea, aquí nos podemos encontrar realmente que digamos, ¿sabes quién es Dios? O sea, todos tienen un concepto de Dios y como en Romanos dice Pablo, que Dios escribe su ley en los corazones de los hombres. Todos sabemos que ofendemos a este Dios, aunque no sepamos quién es, por menos de la revelación de la Biblia, ¿verdad? Pero todos sabemos, estamos ofendiendo a un Dios, al menos que justifiquemos por en nuestra propia mente que no estamos haciendo, pero todos como que en instinto sabemos que estamos ofendiendo a un Dios. So, cuando he leído esa parte en Jeremías y en contexto que lo rodee, he llegado a esa conclusión. ¿Estoy en error, hermano? ¿O qué opina? No, gracias por la pregunta, Alex. Y sí, lo que usted dice tiene sentido para mí, pero sí, todavía quiero regresar a este versículo para estudiar un poco más antes de comentar más. Pero sí, parece bien lo que usted está diciendo. Gracias. Lucas. Sí, Jonathan, si es algo rápido para terminar. No, seguimos. Ok, no, perfecto, gracias, lo siento, no tenemos mucho tiempo. Pero sí, entonces, para continuar con esta parte de la lección, hablando de por qué es tan importante capacitar a otras personas para participar en la obra del Evangelio y sí, también como intenta Academia Cristo a seguir este ejemplo. Pues, ¿por qué es tan importante? Tenemos la gran comisión, ¿cierto? Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. No es algo que podemos hacer solos. Necesitamos un equipo
para compartir el evangelio con todas las naciones. Entonces, por eso es tan importante capacitar a otras personas, porque no es algo que podemos hacer en, solos. Entonces, por eso, trabajar en equipo para cumplir la gran comisión es excelente, es bueno. Entonces, ¿cómo intenta Academia Cristo a seguir este ejemplo? Pues hemos hablado del propósito de Academia Cristo, pero sí, compartimos el privilegio del Evangelio y por eso tenemos estos cursos para aprender más y más de la palabra. Somos testigos de la gracia de Dios y el propósito de Academia Cristo es crecer en la palabra, ¿cierto? Todos nosotros, yo, los alumnos, otros profesores, todos nosotros estamos creciendo en la palabra, pero también capacitación para cumplir la gran comisión. Entonces, no es solo para aprender la palabra por nosotros mismos, es para compartir esta palabra con otras personas. Por eso tenemos el método de las 4C, para que sea un poco más fácil compartir una historia bíblica con otras personas. Am, y pues esto es el enfoque de algunos de los proyectos finales, incluso el nivel sembrador, es compartir la palabra con otras personas, empezar grupos en nuestras ciudades, comunidades, para compartir el evangelio. Entonces, es nuestro deseo también. Tenemos Academia Cristo porque queremos trabajar en equipo para cumplir la gran comisión. Ok, esto es todo entonces. ¿Hay algún comentario antes de terminar la lección de hoy? Bien, ok. Y pues sí, y ustedes pueden comentar, pueden compartir algo en el chat de participación para el curso también y pueden compartir sus comentarios conmigo después de la lección por WhatsApp y todo. Pero gracias por su participación hoy. El martes tendremos la última lección. Vamos a ver el video de la lección 8, dar un vistazo a Hechos 23 a 28 y nuestro enfoque es Hechos 28, 16 a 31 en nuestras Biblias. Vamos a ver Pablo en Roma. Entonces, es la última lección del curso. Y también voy a compartir el proyecto final con ustedes. Pues después de esta lección voy a compartir toda la información del proyecto final, después de la lección 8. Pero sí, también puedo revisarlo este fin de semana para compartir un poco más, tal vez la versión de Word, para que ustedes puedan empezar escribiendo sus respuestas y todo para el proyecto final. Pero sí, voy a compartir todo después de la octava lección. Perfecto. Terminamos con la bendición. Entonces, el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. 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 Bendiciones a todos. Gracias por la Amén. Gracias a Dios, todos. bendiciones, hermanos. Dios los Pastor. bendiga. Buen Día. día. Bendiciones. bendiciones. Chao. Chao. Luca, una preguntita. En el proyecto final, después que terminamos la lección 8, ¿vas a mandar toda la información? Nosotros tenemos que completar la tarea. Y Después después, ¿cómo? Sí, después de la lección 8 voy a compartir toda la información del proyecto final. Pero sí, van a tener 2 semanas para terminar el proyecto final. Y básicamente es escribir sus respuestas y enviar el documento a mi WhatsApp o a mi correo
Sí, pueden escribir sus respuestas por mano o en una computadora y compartirlos conmigo. Perfecto. Y si queremos ir con otro curso, mientras tanto, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Otra vez? Mientras hacemos el proyecto final y Sí. queremos arrancar con otro curso, Sí. Después de este curso, pues el martes vamos a invitar a los nuevos alumnos al grupo oficial donde pueden inscribirse en otro curso que estamos ofreciendo. Entonces, sí, puede iniciar otro curso mientras está completando el proyecto final. perfecto. Gracias, Lucas. Ujú. Hasta Perfecto. luego. Ahora sí, Ok, hasta luego. Bendiciones. bendiciones, bendiciones, bendiciones.